cuarta clase del curso de Introducción al Lenguaje de Animación. Si no han visto los primeros 3 videos, vayan a verlos antes y regresan. Aquí los esperamos, no pasa nada. Ya se fueron, ¿verdad? Yo creo que vamos continuando nosotros y ya que nos alcancen después, si no, está muy cansado. Al inicio dijimos que habían 3 tipos de signos. Los que más vienen a ser relevantes para nosotros son el icono y el símbolo, pero el tercero sería el index en inglés. Yo lo traduzco como indicio, porque me parece que, no sé si índice, quizás es como se utiliza en la bibliografía, pero creo que indicio puede ser más claro. Tiene que ver cuando nuevamente, es más fácil con ejemplos. Vemos humo y pensamos fuego. Algo se está quemando. Está saliendo humo del cubículo 7. No estamos viendo el fuego. Estamos viendo un indicio de que hay fuego. Es un signo que está representando algo distinto de lo que se ve, pero que tampoco es 100% un concepto abstracto. Pues, te tocan la frente, te dicen, híjoles, estás muy caliente, yo creo que tienes temperatura, quizás estás enfermo. A través de este indicio de sentir el calor en tu frente, pueden interpretar que están sucediendo un montón de cosas distintas. Igual que si toses o estornudas. Ay, ¿estás enfermo? A partir de ese indicio. Sí, por supuesto. O sea, los indicios también se utilizan de 1000 formas en las artes y en el cine y en la animación y lo que sea. Estoy tratando de buscar algún ejemplo. Creo que tal cual. Bueno, o sea, no va a ser muy original, pues, pero cuando se estrella la nave del astronauta, creo que primero vemos el humo antes de ver la nave estrellada. Y ya eso es un indicio y lo podemos empezar a interpretar y podemos empezar a adivinar que el significado es que se estrelló este personaje. El panel de control mostrando error, que hay una mezcla ahí como quizás de distintas cosas, porque error son símbolos convencionales, la palabra error, pero nada más el foquito rojo, pip, 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 pip. Todo esto, hasta donde yo tengo entendido, puede rebasar lo visual. Y por supuesto los olores son un ejemplo de... colores. Entendí olores, perdón. Este panel de control podría no tener nada, no un símbolo que indique peligro, sino solo el rojo. El rojo. Y lo interpretaríamos distinto si fuera verde, si fuera azul. Sí, por supuesto. Sí, me quedo pensando que tanto el color rojo ya es simbólicamente una advertencia o un indicio. Probablemente también hay una especie como de gama. Y los indicios son probablemente los que más dependen del contexto. Entonces lo que es cierto es que foco rojo se enciende dentro de nave. Es un indicio de que la nave tiene un problema de funcionamiento. No es peligro tan abstracto, es cierto, como el símbolo de peligro en general, punto. Sino es, esta nave tiene una avería y está causando un problema inminente. Ya mencioné los olores por accidente, pues, pero entras a tu casa, huele sabroso y dices que están cocinando. Hay un indicio en el aire de que están preparando un alimento. Y los indicios, igual que todos los demás, pero quizás principalmente, pueden por supuesto malinterpretarse. Uy, qué rico que están cocinando y realmente huele asado y no, estamos quemando aquí unos periódicos viejos. No sé, pues, o sea, puede uno llegar a una conclusión completamente distinta de la realidad. Mucho del humor se basa en ese principio, exacto. Vamos a plantear que va a suceder algo y vamos a sorprenderlos con un resultado distinto y este no encaje de la expectativa, tal cual como el meme de Expectative Reality, es una sorpresa y la sorpresa puede ser agradable, puede ser desagradable, te puede asustar, te puede hacer reír, te puede hacer llorar, pueden haber un montón de reacciones distintas. En algún lugar leí o alguien hablaba como del efecto wow, cuando está uno viendo cualquier manifestación artística y dices wow. Puede ser por muchísimas razones distintas y tiene que ver mucho también con lo que uno valora. Yo muchos de los cortometrajes que les voy a poner, muchos de los cortometrajes que me gustan, que recomiendo, uno de los criterios que utilizo es muy personal, es que en algún momento me hayan hecho sentir wow. Wow por muchas razones. Wow, qué espectáculo visual. Wow, qué idea más interesante. Wow, cómo me pegó emocionalmente.
yo veo este cortometraje y tienes a la chica acostada en la cama y empieza el dolly lateral y de manera muy orgánica terminas en el otro espacio, yo digo, wow, ¿no? Está cabrón este cotorreo, pues. Ya que mencioné ese ejemplo, podemos muy orgánicamente tener esa transición, ese movimiento de cámara simple que nos lleva a dos lugares completamente desconectados, precisamente porque toda la representación visual es bastante sintética. Porque el brazo del astronauta rojo con rayas negras muy fácilmente puede ser un brazo o puede ser un montículo. O es las dos en este caso, simplemente por ese movimiento de cámara. Si ese brazo fuera muy figurativo, si fuera fotográfico, si fuera una acción viva, pues a lo mejor quieres un montículo que parezca un brazo. Pero si no, no te va a dar el mismo efecto. Todas las posibilidades son todas las posibilidades son posibles. O sea, se pueden hacer muchas cosas distintas, pero los resultados no van a ser iguales. Mucho del objetivo de este curso, finalmente, es que vean todos los resultados que pueden obtener a partir de los recursos de la animación, que no van a poder obtener a partir de la acción viva. Esa es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar todos los que nos dedicamos a cualquier quehacer artístico, pues. Todos decimos, mi arte es la forma última de expresión, pero siempre va a haber algo, una idea, una emoción, que funcione mejor en un medio distinto. Hay ciertas cosas que la animación, lo defenderá hasta la muerte, logra mejor que la acción viva. Y hay ciertas cosas que la acción viva logra mejor que la animación. Absolutamente, pues. No se trata de cuál es mejor que la otra. Se trata de qué quiero expresar yo y cuál es la mejor manera de hacerlo, cuál es el medio más adecuado. Y a lo mejor era la música y no te diste cuenta. No tendrías que haber hecho una película, sino componer una pieza. ¿No? Está padre, está padre. ¡Wow! Se pueden quedar con esa tonada pegada en la cabeza el resto del día. Brit Parn es uno de los realizadores de animación más relevantes de Estonia. Espero que tengamos oportunidad de explorar cómo se ha hecho animación profundamente interesante, fascinante y distinta de los rincones menos esperados de este bello planeta en el que habitamos. Y Europa del Este es uno de esos lugares. En Estonia, en Hungría, en Checoslovaquia. No son lugares que nos asociamos inmediatamente con animación y sin embargo tienen mucho más que ofrecer que México, históricamente, pues. Entonces busquen el trabajo de Brit Parn. Este es muy divertido y tiene otros con emociones detonadas muy distintas, a pesar de tener aproximaciones visuales muy semejantes a esta. Seguramente se imaginarán por qué les puse este ejemplo. ¿Cómo viene a colación con lo que estábamos hablando durante toda esta clase? En varios momentos juega con la convención de que representa tal o tal cosa, ¿no? Principalmente lo visual. Como por ejemplo... A mí me gustó en particular cuando va caminando el bandolero hacia el horizonte, cambian lo que es la línea del horizonte por una suerte de balanza. Exactamente. Interpretamos visualmente por su aspecto. Esto es una línea de horizonte, perspectiva, es una calle. Por cómo están posicionadas además las casas y el personaje, y por cómo se mueve, por el contexto, por cómo se relaciona con los otros signos, como la carita feliz. Pero en el momento en el que esa relación cambia y el personaje llega a la parte de arriba, deciden, sin que cambie visualmente, que ahora el significado es otro. Y eso es lo que es una loquera, pues. Vamos a hablar más adelante de la metamorfosis visual, pero en este caso no hay una transformación de la imagen, sino nada más del significado. En esta escala, entre más icónico, más la imagen es el centro. Y entre más acá, más el propio concepto es el centro. Este cortometraje no funciona. Todos los gags, los chistes visuales que vimos, no funcionan si estuviéramos trabajando en lo icónico y en lo figurativo. No se pueden hacer, pues. No
no se transforma esa línea de horizonte en una balanza de la misma manera, pues. Se podría intentar hasta cierto punto, con otros efectos, y también interesante, pero no es lo mismo, y quizás hay otros ejemplos donde es más complicado, pues. O sea, el pico del ave y el gorrito de los chiquitos es idéntico y simplemente le hacen así y ya se convierte en gorrito, pues. El Pato Lucas también se le voltea el pico, pues, pero no se convierte en un sombrero porque sigue siendo un pico, ¿no? Tendría que transformarse visualmente para convertirse en un sombrero, aunque fuera un sombrero naranja también de piquito. Aquí eso no hace falta por este nivel de síntesis, por este nivel donde esto es un pico o un sombrero, simplemente porque nosotros lo decidamos. Y lo podemos llevar al extremo. ¿Qué es esto? Puede ser una persona vista desde arriba. Pues, te está yendo muy lejos, pero está perfecto. Puede ser la cabeza de alguien vista desde arriba. ¿Qué más puede ser? Una pelota. Exactamente. ¿De qué tipo de pelota es? Puede ser una pelota de ping pong. Sí, perfectamente. Puede ser una pelota de básquetbol, simplemente no está pintada. Puede ser una pelota de una bola de boliche, pero los agujeritos están en la parte de atrás. ¿No? Es todas esas pelotas al mismo tiempo. Pero también puede ser el sol, o la luna, o un foco, o cualquier cosa que puedas representar con un círculo. Y es icónico, ¿no? Sigue siendo icono, sigue siendo un icono, pero su contenido icónico está reducido, fue sintetizado. Y entonces el significado es muy amplio y muy ambiguo. Precisamente. Es un mundo de posibilidades. Y este corto, sobre todo en el extracto que les puse, justamente por eso es un extracto, juega constantemente con esto, pues. Ustedes los vieron, pero en la línea de horizonte del mar se convierte en un piso en el que convierte el personaje. La cola del personaje se convierte en una pipa. La barba del personaje que está fumando se va volviendo humo. Simplemente por cómo se mueve de un lugar a otro, es exactamente el mismo color, es plana, pero ahora una cosa es otra, que se cambió de material y no importa. El pico de ave es un gorro. Los gorros cuando se unen se vuelven un paraguas. Los lentes de la señora son visualmente idénticos a los brasieres que está colgando. El de la sonrisa es también muy interesante, pues hay una convención de las sonrisas en animación que se hacen así. Y esto puede significar, nada más me está mostrando los dientes de arriba, o puede significar, como hacen aquí el chiste, que realmente está chimuelo de unos y perfectamente machan cuando abre la boca, pues. O al final el listón de la policía, pues. Asumimos que estaba pintado esa patrulla y resulta que la puedes cortar y que está unido con un listón. No lo sabemos hasta que se relaciona con los otros elementos. Entonces, justamente, puede ser que no cambie visualmente o que cambie la relación con otras cosas, pues. Entre menos sintético lo hagamos, entre más elementos agreguemos, más específico va a ser el significado. Esto podría ser el sol o la luna hace un momento. ¿Ahora es el sol o la luna? Probablemente es el sol, porque agregamos otro signo. Lo hicimos un poquito más icónico, un poquito más figurativo. Y si es la luna, pues es porque es radioactiva o algo así, ¿no? Pero igual el significado cambió. Sobres, vamos a tomarnos 10 minutos, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Da durísimo? Durísimo, sí. Sí, es bien sencillo de alguna manera, pero es muy contundente. Juega mucho con esta idea de las líneas, pues, los trazos en las frames de la animación quieren una forma, pues. Uh-huh. Quizá por instantes llega a volverse un poco más definido y por instantes se vuelve todavía más abstracto. Correcto. Pero siempre es como esta idea de la sugerencia. Uh-huh. Efectivamente. ¿Alguna otra cosilla que se haya llamado la atención?
Pues un poco siento que tiene como mucho sentido, en gran parte, por el diseño sonoro. Sí, O sea que no sería lo mismo para nada si no tuviera como todo este diseño de las rocas, de cuando se impulsa para agarrarlas, se escucha así el golpe de las manos contra ella y eso. ujú, O sea, le da textura, aunque realmente estás viendo como líneas, ¿no? De distintos grosores. claro. Sí, le da mucho del carácter y de la profundidad de lo que está queriendo comunicar, sin duda, sí. Tanto la imagen como el sonido, como comentan los dos, son pocos elementos, pero son justo los que tienen que ser. Están perfectamente acomodados y creados y en función de lo que se quiere comunicar y lo que se quiere expresar, pues. Tenemos al personaje, al protagonista, y tenemos la roca, y nada más. No tenemos fondo, no está en ningún lugar. No descubrimos incluso la superficie sobre la cual está subiendo la piedra hasta el final, y hay una razón para eso. En el mito original de Sísifo, está condenado por la eternidad a subir una misma piedra a la punta de una montaña para que se deslice y ruede por el otro lado y tenga que bajar por ella y volverla a subir sin ningún propósito para siempre. Aquí es un poco lo mismo, pero no es igual, porque está creando esta montaña de piedras. No se está cayendo la piedra del otro lado, pero en el momento en el que la logra poner, hasta ese momento le interesa a Marcel Jankovic, el director húngaro. No es sino hasta el final que le interesa que descubramos que no está subiendo una montaña convencional, sino una montaña hecha de las propias rocas que él mismo ha estado apelmazando, con todo el esfuerzo importantísimo que nos comunica el cortometraje, pues. Cada quien puede definir lo que le comunicó de distinto. Si yo tuviera que elegir una palabra, personalmente creo que diría esfuerzo. Si me preguntaran de qué trata este cortometraje, yo diría que es un cortometraje sobre el esfuerzo. No necesariamente un esfuerzo con un objetivo útil, pues quizás. No sabemos para qué está apelmazando esas piedras. Nos sugiere, sobre todo por el título, si conocemos el mito original, que no tiene realmente ningún propósito. Pero independientemente de eso, la mayoría del tiempo en pantalla es el esfuerzo físico de este personaje moviendo esta roca y todo está, yo siento, en función de comunicarnos eso. El diseño sonoro, sin duda, pues oímos los jadeos agotadores de este personaje y oímos la roca, el objeto de su esfuerzo, e igual que visualmente no oímos nada más. Cero ambiente, cero música, no lo necesitamos. Hay una síntesis de elementos, no solamente visuales, sino sonoros, y como son pocos, significan mucho más que si tuviéramos, o sea, ¿en qué nos ayudaría? Esa es una manera interesante, yo creo en general, de analizar cualquier obra. ¿En qué cambiaría si modificáramos alguno de sus elementos? Pues, ¿sería mejor este cortometraje si fuera más figurativo? ¿Sería mejor si pudiéramos ver el fondo? Si viéramos el cielo azul y la referencia de las nubes, quizás, en las que va pasando, si tuviéramos un ambiente sonoro de alguna naturaleza. Adelante. O sea, pues solo cambia el efecto. Muy correcto. Es justo lo que iba a decir. Utilicé la palabra mejor, pero no sería apropiado juzgarlo en términos cualitativos, sino más bien, cómo cambia la comunicación. Cambia el mensaje. Son signos distintos los que estamos planteando, entonces representan y se interpretan de manera distinta. Y entonces, más bien, como comentábamos la clase pasada, nada es bueno y nada es malo. Todo depende de qué quieres expresar y cuál es la mejor manera de expresarlo. Entonces, justo, más que preguntarnos sería mejor, ¿cómo sería distinto? Habría una manera de comunicar esta idea del esfuerzo, asumiendo que esa era la intención, mejor que cómo se hizo, cambiando qué, agregando o quitando qué. Yo no tengo necesariamente una respuesta porque me parece que es excelente. Me parece que cumple muy bien con su función. Es un cortometraje que creo que nos sirve bastante bien de puente del tema del que venimos y el tema al que vamos. Por eso lo puse, precisamente. Y ya se empezó a adivinar con lo que comentaba Daniel. Es una síntesis y con pocos trazos se sugiere
lo que quiere representar, pero los trazos mismos no son arbitrarios, no son gratuitos. Tienen una función, de alguna manera. En esta misma idea de qué pasa si sustituimos elementos, qué pasa si en vez de tener estos brochazos gordos, tuviéramos unas líneas muy pulcras y unas líneas muy uniformes durante todo el cortometraje. También sería sintético el personaje. También se sugeriría que es un ser humano empujando una piedra. Pero sería distinto, ¿no? Sí se sentiría distinto. Quizás si se utilizan líneas rectas le da una sensación un poco más artificiosa en términos de movimiento. El hecho de que las líneas aquí sean curvas le da pues esta sensación, ¿no? a las figuras. El artificioso es el que no termino como de aterrizar. O sea, ¿lo sientes como más orgánico? En artificioso estamos llamando nuestra atención hacia el proceso, ¿no? ¿Qué significa artificial? Lo vamos a explorar más a fondo más adelante, pero artificial es algo que fue creado por un quehacer humano. No es una definición de RAE, pero me parece que eso es más o menos lo que cabe, pues. Artificial es contrario, digamos, de natural, pues. Lo que no surge de la naturaleza misma, lo que es creado por los seres humanos es algo artificial. Entonces estamos llamando la atención al proceso mismo, especularía yo, de hacer esta pieza. Pensándolo así, o sea, toda la animación es artificiosa, no se ve... Sí, toda la animación es artificial. O sea, pero ninguna oculta realmente su... Vamos a ir descubriendo que unas ocultan o evidencian más el artificio. O sea, bueno, ¿no? pero este no es el Rey León. Este no es el Rey León, sin duda. Ajá. Y vamos bien, vamos por buen camino. En este, ¿cómo está hecha esta ilustración? Olvídense del movimiento. ¿Con qué está hecho? ¿Con qué creen que está hecho? Con tinta, con pintura. Más que el material, ¿con qué herramienta? Con un pincel. Son brochazos, ¿no? Por cómo se ve, nos remite a cómo fue hecho, nos remite al artificio y al proceso artificial del ser humano que estuvo detrás pintando estas cosas, precisamente distinto que cuando estás viendo al Rey León, no quieres pensar esos trazos de lápiz o de tinta, con qué lo habrán coloreado, no, quieren que veas nada más al león. Aquí, sin duda, quieren que veamos a un humano, pero no creo que Jankovic pretenda que se nos olvide que este humano está hecho de tinta. No solamente por este cuadro fijo, sino por cómo se mueve. Porque estas manchas crecen y decrecen, de pronto se hacen más finas, de pronto se hacen más gordas, de pronto hay momentos donde el personaje se vuelve como un remolino y vuelve como a agarrar vuelo, se deconstruye completamente su iconicidad para simbolizar más bien el esfuerzo de volver a empujar la piedra, todo a través de estos manchones, pero siempre son estos manchones y los manchones mismos, a pesar de representar algo, también, entre comillas, se representan a sí mismos. Son una ilustración, pero también son los manchones. Como decíamos con el astronauta eran un montón de figuras de colores, pero no nos fijábamos tanto en esas figuras de colores. No salió a colación de la misma manera en la que aquí estamos enfocándonos en que esto está hecho de pintura. Son más evidentemente una pintura. Y el tipo de material y cómo lo utiliza no solamente comunica distinto, sino que se siente distinto. Llegamos a una manera de percibir la obra de animación menos racional, menos intelectual que cuando estamos decodificando las convenciones y empezamos a llegar más a través de las tripas, a través de una irracionalidad, a través de se siente más apropiado o no este brochazo, qué sensación me da, pues qué me provoca que sea esto en vez de lo otro. Entonces es una conjugación un poquito de esos dos puntos, creo yo.
sensación y artificio y no representación. ¿Qué significa esto? Estas manchas no solamente representaban a un personaje y una piedra, también son las manchas por sí mismas. La mancha también es a veces solo una mancha, o no niega su condición de mancha, a pesar de representar otras cosas. Y entonces, la clase de hoy ha tratado sobre todo de esta escala, de lo figurativo a lo sintético o simbólico, pero esta es una escala de representación, de cómo todo lo que vemos en la animación, o en la vida, pues, pero en nuestro caso en la animación, son signos que representan distintas cosas. Y de pronto nos encontramos con una mancha que ya no representa nada. ¿Dónde acomodamos en una escala de representación un elemento no representativo? Pues, digo, no sé si se les ocurre alguna versión distinta, pero yo diría que no podemos, ¿no? Si es una escala de representatividad, pues entonces todo lo no representativo rebasa los límites de nuestra escala. Y sin embargo se relaciona con la escala, porque también hay representatividad, pues. Tiene que estar en un lugar distinto. Entonces, si tenemos aquí nuestra escala de representación y necesitamos salirnos de ella, pues tal cual, visualmente podemos salirnos de ella y crear un nuevo modelo y crear una nueva escala hacia la representación, pero que también se relaciona con estos dos extremos figurativos sintéticos, y entonces son realmente como dos escalas nuevas. Un bello triangulito, padrísimo. Y el término aquí arriba, o sea, la no representación es importante, pero puede ser como demasiado abstracto y nos podemos perder del punto nodal con el que vamos a seguir trabajando. Si no tenemos representación, sí tenemos otra cosa. ¿Qué otra cosa tenemos? Las manchas de pintura. El propio mecanismo que se utilizó para plasmar este signo. Y entonces, el término que utiliza Scott McCloud es the picture plane, pero eso a mí no me terminaba de encantar. Entonces, picture lo utilizo como pictórico. La no representación de lo pictórico. Y creamos un terreno de juego. Ya no es nada más una sola dirección en la que podemos movernos, sino que podemos ubicar en este espectro, en cualquier punto que se nos dé la gana, un elemento visual. Ya no lo quiero llamar signo, porque si el signo tiene que ser representativo, entonces si se encuentra aquí ya no es un signo. Es tal cual el icono, el símbolo y el no representativo, no signo. Entonces, más bien, todo lo que se encuentra aquí, no tengo exactamente un término, pero podemos decir pues cualquier elemento visual con el que vamos a trabajar. Quizás, por lo pronto, para no ponernos tan locos con los términos. Hemos visto ya algunos cortometrajes, entonces podríamos empezar a jugar con dónde acomodarlos, pero no hemos visto lo suficientes como para tener tanto terreno, pues, pero o sea, digamos, los que vimos ayer, sobre todo, se encuentran como en esta zona, ¿no? O sea, digamos, el video de Michel Gondry y el borrego son bastante figurativos y, digamos, no están pensando en la materialidad de cómo están hechos, porque están hechos de lo que son, pues, están fotografiados y están registrados como en la realidad misma. Entonces, la propia carne del borrego no es la materia que nos interesa. No es eso con lo que se plasmó visualmente necesariamente. Entonces se encontrarían aquí estos dos amiguitos. Y en el mismo sentido no estamos hablando de la materialidad de Pass the Dogs, pero sí era más sintética, como habíamos visto, más sugerida. Entonces quizás esté por aquí.
Y luego vimos Somewhere. Y Somewhere reconocimos rápidamente que era animación 2D digital. Y digamos, llama la atención hacia sí misma por el diseño, por la paleta de colores, porque el personaje del protagonista está estilizado en ciertos sentidos, pues. O sea, tenía como unas ojeras que no se representaron de la manera que más convencionalmente nos parecería, sino que, si no mal recuerdo, surgían como así de la nariz o algo así. O sea, ya está empezando a darse el lujo, pues, de plasmar visualmente ciertas cosas que no necesariamente significan nada. Pueden empezar a ver ciertas líneas arbitrarias que están presentes ya no para remitirnos icónicamente a algo, sino por la sensación que nos da que estén ahí. ¿Quién es este personaje? Si es que sí tiene sentido. Bart Simpson, sí. Es un Bart Simpson horrible, pues, pero es Bart Simpson. Bart Simpson tiene el cráneo deformado en picos de manera horripilante, o es su cabello. Pues cuando aparece su esqueleto, aparece con sus... Aparece con sus picos. Eso es cierto. Pero sí, es un gag, pero cuando va a la iglesia sí lo peinan. Y cuando lo peinan, hacen el cabellito de lado. Entonces sí nos están queriendo sugerir que es su cabello despeinado, ¿no? Sí significa algo, pero no es la manera más orgánica. No sería la manera más coherente de querer sugerir el cabello despeinado de alguien, pues. Quizás. Se están empezando a dar ciertas libertades por la sensación que da y por el propio diseño gráfico, donde les gusta más que esté así a que fuera así y realmente viéramos como los pelitos, que sería como otra manera de abordarlo. Y no dudaríamos, o sea, si lo hubieran hecho así, seguramente el gag del cráneo no tendría ningún sentido, no funcionaría igual, porque le pondrían pelito al cráneo. Esta ambigüedad nos permite jugar con el chiste, pues, pero el cabello despeinado se podía representar de maneras más icónicas y de maneras más significantes, más bien, más que icónicas, más significantes, menos ambiguas, menos gratuitas, entre comillas. Porque no deja de ser un poquito gratuito, no deja de ser una decisión donde pues, queríamos que se viera así, pues, y ya. Por la razón que fuere, pues, pero no necesariamente para representar un objeto de la realidad. Y entonces Bart Simpson empieza a caminar en esta dirección, un poquito. Y en esta también, evidentemente, pues. O sea, no solamente este es el terreno de la materialidad, porque Bart Simpson se interesa tampoco porque entiendas cómo está hecho como el Rey León. Pero en el Rey León no puedes tener un personaje así, de estilizado. Esto no está llamando la atención hacia su materialidad, pero sí hacia su diseño. Y el terreno de lo pictórico también es el terreno como del diseño y la carga de diseño. Eso hace que también Somewhere, no solamente por las ojeras, también camine un poquito en esta dirección, pues. Si los pones a competir, te metes en un cotorreo, pues, ¿dónde está exactamente Sísifo? ¿Dónde está exactamente Somewhere? Está abierto a discusión, supongo. Yo diría que los dos están, sin duda, como a partir de esta línea para acá, pero ¿cuál es más o menos pictórico? Pues hay como distintos factores a considerar. Somewhere tiene muchísima conciencia de diseño por la paleta de color. En Somewhere entra a la cabina espacial y tiene que dar así todo chuequito, y también la chica está así como toda chuequita en las fotos. Eso puede tener un significado o puede ser una cuestión de diseño, de compactez interesante y cómo está sugerida la nave espacial, etcétera, etcétera. Hay mucho del diseño que lo empuja en esta dirección. Sísifo se empuja en esta dirección porque se siente la materialidad misma, pero también es profundamente sintético porque hay muchos menos elementos con los que trabajar visualmente y en general en Sísifo que en Somewhere. Pues tenemos solamente 2 colores para empezar. Ya de por sí Somewhere teníamos una paleta de 6 o algo así, súper poquitos, y pasamos a lo monocromático de alto contraste con este último cortometraje.
dónde pones uno, dónde pones otro. Nuevamente, igual que con la escala de acción viva y animación de ayer, el punto no es tanto eso. El punto es saber que tenemos todas estas posibilidades para jugar, que podemos empezar a recorrerlo en todas direcciones y a enriquecernos con todas las posibilidades y a darnos permiso de desafiar las cajitas. Como quizás ya se están imaginando, y el ejemplo del Rey León viene a colación, la animación ortodoxa, que empezamos a plantear ese concepto en la clase pasada, trabaja principalmente aquí, ¿no? Por los objetivos que tienen, y eso lo vamos a ver en clases más adelante, pues. Pero el Rey León, para cumplir con los objetivos que se plantearon los creativos detrás, tenía que trabajar en esta zona. El Rey León no iba a dar el mismo efecto, no iba a funcionar igual si podías ver los brochazos y te ibas para acá, o si Simba se volvía bastante más sencillo. Pues ya Simba es bastante sencillo, pero este es un Simba todavía más sencillo que el de la película. Más feo también, profundamente más feo, pero más sintético. Si un Scar que se viera así mata a un Simba que se viera así, el efecto sería distinto, muy probablemente, pues. Puede funcionar, como decimos, pero con otras intenciones. Y entonces, como estamos acostumbrados por lo ortodoxo a quedarnos aquí, pues parte de la idea es ir abriendo la mente y el mundo de las posibilidades e ir recorriendo. Que puedan recorrer todo lo demás al analizar una pieza o al querer formular una ustedes. A nivel vertical es probablemente mucho más complicado encontrar un ejemplo de acción viva. O sea, digo, sí podemos tener acción viva pictórica con luz exclusivamente, digamos, ¿no? Ah, bueno, con ese corto, el compás de Dux específicamente, sí, supongo que no estaríamos 100% en esta línea, sino un poquito más arriba. Aquí es donde se vuelve complicado, por supuesto, ¿no? Las escalas son complejas en el sentido de en qué sentido algo es sintético o es pictórico. Un poco el consenso al que llegamos, aunque es evidentemente muy debatible, es sintético, es como entre comillas la manera más obvia de ir depurando los elementos. Con pictórico empezamos a hacer cosas entre comillas arbitrarias, que no significan. Si tú ves el corto en movimiento o ves un estilo en donde tienes ya varias capas sobreimpuestas de dos bailarines. Ah, sí, claro, sí, o sea, tienes toda la razón. No es lo mismo el estilo de la bailarina antes de la sobreimpresión que cuando tiene la sobreimpresión. Cuando tiene la sobreimpresión tienes toda la razón, ya es bastante más pictórico. Exacto. Sobre todo, argumentaría yo, y eso me estoy adelantando a la clase de mañana, a la intención que haya tenido el propio Norman McLaren. Nos estaba queriendo decir, esta bailarina son muchas bailarinas porque quiero hablar del colectivo de bailarinas, o simplemente se ve cabrón. Si se ve cabrón es pictórico, si estoy hablando de todas las bailarinas del mundo es más simbólico. Esa es la clase de mañana. Spoiler alert. Pero bueno, ya que estamos, acción viva bastante más hacia lo pictórico, supongo que podemos hablar de la luz por la luz misma, pues. Me acuerdo de Alien, del documental de Laura, que tiene momentos con flares y con polvitos y cositas que a lo mejor yo no supe interpretar correctamente en lo simbólico, pues, pero que tienen, pero una cosa no se pelea con la otra necesariamente, puede ser simbólico y el polvito representar el espacio y al mismo tiempo ser la propia estética de lo pictórico. Entonces digo, sí hay posibilidades. En las otras obras de Marcel Jankovic siempre se tira un poco más a lo pictórico, ¿no? ¿Estás pensando en Fejerlofia? Que se va como por este estilo tipo, una estilización como de vitral de iglesia, algo por el estilo, con estos colores vívidos y alto contrastados, o la tragedia del hombre que directamente toma de muchos estilos artísticos de diferentes épocas y diferentes lugares. Sin duda hay una preocupación, un interés de parte de Jankovic y quizás de sus colaboradores por explorar esas zonas en lugar de otras, pues. Cuando tiene uno este terreno de juego, puede uno abordarlo de muchas maneras, pues puede ser que quieras hacer cada pieza distinta e ir buscando, o que busques enfocarte en una zona y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Scott McCloud plantea de manera muy interesante que los artistas se quedan en algunos de estos espectros según su amor por o sus ganas de explorar. Y si trabajas aquí es por amor a la realidad, si trabajas acá es por amor a las ideas, y si trabajas acá
es por amor al arte, por decirlo de alguna manera, con todas las variantes que eso tiene, pues. Jackson Pollock, son manchas de colores nada más. ¿Qué es eso? Eso no significa nada. No lo entiendo. No lo tienes que entender. Tienes que absorber nada más la estética misma de la pintura. No representa nada, no significa nada, no tiene que hacerlo. Son manchas de colores, de pintura y lo sabemos. No importa. No importa, es una zona por explorar, pues, y es completamente válida. Y nos cuesta trabajo de pronto leerla porque estamos queriendo leer una parte del espectro con herramientas de otra parte del espectro. Estamos queriendo asignarle representatividad a algo que no lo tiene y no lo podemos meter en nuestras cajitas que tenemos prediseñadas y entonces decimos, no, pues la obra está mal, en vez de darnos permiso de ampliar nuestras percepciones. Y de pronto, Fejerlofia, que es un largometraje de Marcel Jankovic, para quienes no lo ubiquen, lamentablemente no traigo un ejemplo para mostrarles, pero es una película con una fábula folclórica relativamente sencilla, pero que es un deleite visual, que no se preocupa tanto por esto, sino por esto. Vamos a ahondar en eso mucho más en clases posteriores. Lo importante ahorita nada más es recordar que esta clase nos hemos clavado estrictamente en el aspecto visual a partir de esta herramienta. Luego hablaremos más como de las implicaciones de contenido y de forma en otros sentidos de la cinematografía. Nuevamente todo esto se lo debemos a nuestro amigo el señor Scott McCloud, que lo plantea pensando en los cómics, pues, pero siendo la animación un arte visual creada, pictórica, pues entonces entra perfectamente. Y entonces aquí tenemos este bello, es lo que acabamos de hacer, pues. Yo utilizo de pronto algunos términos distintos que él, porque siento que me acomodan mejor. Lo que está dentro del triángulo es nuestro vocabulario visual. Lo que rebasa el triángulo es distinto según la esquina a la que te vas. Un poco como decíamos, ¿qué es más figurativo y más icónico que nada? El objeto mismo que está siendo representado, la realidad misma. Se sale ya del triángulo, lo rebasa en esa dirección. Y luego vamos perdiendo apariencia visual, iconicidad, vamos depurando elementos, nos vamos volviendo simbólicos, terminamos incluso con palabras que ya no nos remiten visualmente a nada, pero el significado permanece, y entonces cuando rebasamos este triángulo, lo que nos queda más allá es el significado puro, el propio concepto. Y eso crea esta línea de la escala de representación. Y luego, en la parte de arriba, van avanzando estos personajitos. O sea, digamos, aquí tendríamos una fotografía realista, pero luego pasamos a una ilustración fotorrealista y cada uno de ellos va eliminando detalles, haciéndose cada vez más sencillos, pero los seguimos reconociendo icónicamente hasta que se vuelven cartoons, como los define McCloud, y terminamos en la carita, en este caso neutra o feliz, como la que estábamos trabajando nosotros, los mínimos elementos. Y luego la misma carita con cero iconicidad, pero es cara, es face. Y en ese mismo sentido, si vamos subiendo, y aquí se vuelve más abierto a la interpretación, siento yo, empezamos a sufrir como con Sisyphus y Somewhere. Entre más arriba están, menos se preocupa por ser fiel a la realidad, o sea, fiel a la representación, más bien, independientemente de que sea sintética o no, y empieza a haber juegos y manchas y a eliminar elementos porque le gusta que no estén al artista, no porque sea la mejor manera de representar lo que quiere representar, si es que quiere representar algo. Y entonces Bart Simpson empieza a estar un poquito más arriba allá y se van volviendo de pronto abstractos, cubistas, si fuera el caso, ¿no? McCloud pone a Charlie Brown en su libro como ejemplo, no traje esa página pues, pero pone como un Charlie Brown aquí y un Charlie Brown ligeramente abajo, y como nada más cambiando la naricita o el cabello,
Este cabellito, y como está sugerido, digamos, es más por el gusto de cómo se ve que porque sea la manera más correcta, entre comillas, de representar el cabello de un niño, pues. Aquí también es muy claro cuál es la diferencia entre esta carita y esta carita. Que aquí esta línea ya de plano rebasa el rostro de una manera evidentemente imposible, de una manera que no es icónicamente lógica, pero se ve bien. Quizás comunica algo en términos de la emoción, pero se siente distinta. Y eso es a mí lo que me parece más interesante, pues. Este es un mundo conceptual y del intelecto, pero hacia arriba es un mundo de las sensaciones, de plano, viscerales, pues. Y hasta arriba tiene un cuadrito, un triangulito, un circulito, los propios elementos básicos con los que se construyen las ilustraciones, las propias manchas, y rebasándolo sería el propio material. Ya no es la mancha de pintura. Si te sales de este triángulo, hacia arriba, lo más pictórico, abstracto, es la mancha de pintura, y más allá es la pintura misma, en su frasquito. Son los lápices, antes de utilizarlos, es el grafito, es el material no plasmado. Igual que aquí rebasa la realidad y aquí rebasa el significado, hacia arriba se rebasa el material. O sea, un poco lo que plantean es, necesitas por lo menos una dosis de dos de estas tres opciones. Si solamente tienes el material, no hay representación gráfica. Si solamente tienes el objeto, no hay representación gráfica. Si solamente tienes el significado, pues está en tu cabeza y qué padre. Pero si ya tienes el significado y hay algo por representar, ya lo empiezas a acomodar. O ya tienes el significado y hay un material, entonces ya empiezas a hacerte abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas necesitan material porque todas se están plasmando en un plano, ¿no? Ahí el material es el ganón, seguramente. Estos personajes son básicamente de cómics por el tipo de libro del que se trata, pero lo podemos hacer tranquilamente con personajes animados. A lo mejor algún día lo haré como para que sea más claro. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les provoca? ¿Qué les interesa? Ya llevamos 2 clases y entonces ya tenemos un montón, quiero yo pensar, más de herramientas teóricas desde las cuales podemos empezar a analizar un trabajo animado, pues mucho más. Entonces, desde lo que les salga nada más de su espontaneidad hasta lo que, utilizando todas las herramientas que hemos ido construyendo, puedan nombrar sobre este corto. Juega mucho con poniendo elementos icónicos, figurativos y sintéticos, ¿no? El personaje protagonista, sintético, el dios o el man in the sky, es profundamente figurativo, correctísimo. Los animales también son bastante figurativos. Y los animales es curioso porque, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, son figurativos, pero sabemos también por cómo lucen que están disecados. Y sin embargo, quiere pretender que no, ¿no? Entonces, sin duda es figurativo, pero está ya avanzando un poquito, quizás alejándose tantito de este extremo, en el asunto de representar algo distinto de lo que es un signo, finalmente, ¿no? Pero sí, sin duda, los animales. Los abejorros yo creo que siguen justamente caminando en esta misma lógica, de que, se mueven muy rápido, entonces son también difíciles de apreciar, pues, pero, o sea, sí son abejorros y funcionan como los animales, pero también están sencillones, digamos, entonces también siguen, sí, quizás avanzando su army of dead bumblebees. Y es una mezcla en el ambiente, en el entorno de elementos que son más figurativos y también que son más... En el entorno, ¿ok? Ajá. Los ángeles, que literalmente son recortes. Bueno, eso también es muy extraño porque su cara es figurativa, es una fotografía recortada y su cuerpo es... Sí, exacto. El rostro pretende ser figurativo, pero es tan evidente que son de papel, no esconde el material con el que están construidos. Nuevamente, sí puede uno manejar opuestos simultáneamente. En esto que mencionabas del fondo, podemos desarrollarlo un poquito más. ¿Qué tipos de escenarios tenemos?
Bueno, es que cambian, o sea, no le preocupa mostrar una misma cosa de diferente. El árbol es una foto, es Un árbol de verdad, digamos. pero luego también lo cambia, depende de lo que necesita en ese momento a algo que él construyó. Ujú. Sí, es correcto. La primera secuencia están en un bosque de verdad. Fueron con el puppet a hacer la animación en un bosque y la luz que está incidiendo es la luz natural, no es un green screen. Y todo eso es completamente figurativo. Y después de los Bumblebees pasamos justamente a un foro. Cuando es de noche, ya no se van de noche al bosque de verdad, sino que ya es un foro, ya el color de las luces incluso lo delatan, evidentemente que los elementos, hay algunas ramitas puestas, algunas construidas, que podrían ser quién sabe de qué, de material, pues, y entonces empieza a dejar de ser figurativo, avanzar hacia la iconicidad, y según vayamos reconociendo o no los materiales, o cómo esté trabajando con ellos, también sube un poquito a lo pictórico, y luego nos movemos al cielo, ¿no? El cielo, si no mal recuerdo, o sea, aquí tenemos la combinación de una fotografía de nubes, tal cual, en el último plano, y en primer plano, algodón o algo por el estilo. Se nota la diferencia. Nuevamente, como bien señalas, no es un error, queríamos que se viera uniforme y no lo logramos. No es que quisieran esconder el truco, sino que se nota, pues, la diferencia del material en primer plano, de la fotografía en el fondo, de la diferencia de representación en este caso, y un poquito yo diría que de la cuestión pictórica, de que sabemos que es algodón. Es una de las gracias, pues, que encontraron muy rápidamente de este cortometraje. No tenemos que acomodar nuestra película completa en un punto del triángulo. Quiero que un personaje esté aquí, y luego quiero aquí, y luego quiero que otro esté acá, y otro esté arriba, pero el fondo bla, 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 pero bli, 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 y empiezas a mezclar con mayor o menor unicidad de los elementos según se te dé la gana. ¿Quién te va a detener? ¿No? Todo un campo por explorar que no tenemos en acción viva, básicamente. Que estamos bastante limitados. Si aquí está la animación ortodoxa, pues la acción viva está aquí, quizás, ¿no? Paz de Dux llega al límite. Esto es mucho de lo que podemos aprovechar trabajando con animación, de lo que pueden tener una idea que digan es que funciona en animación y no en acción viva porque necesito tener síntesis o pictorismo, digamos. No hemos mencionado lo que vimos ayer, la escala de acción viva y de animación. ¿Cómo se relaciona con esto? Pues sí hay un predominio de la animación, ¿no? Hay un predominio. ¿Eso quiere decir que hay algún momento que sea acción viva? En el cierto sentido creo que no hay acción viva, porque todo el movimiento se va construyendo, cuadro a cuadro. Estoy de acuerdo. Hay un segundo que yo identifico en tiempo pantalla, que es acción viva. Y no es el que usted está imaginando. Uno pensaría sin duda en el Señor, porque es figurativo. Y podemos especular incluso, hay dos maneras de animar a este Señor. Que Él haga su movimiento normal, quizás un poco más lento que de costumbre, y luego en postproducción eliminar algunos cuadros para que se sienta el taca, 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 taca. Y entonces eso es una intervención del movimiento, un punto medio. Es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es que tal cual lo hagan como un puppet. Y se ponga así, foto, 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 ¿no? Y entonces está completamente animado, aunque sea una persona, es pixilación. Yo especularía, por la calidad que tiene, que lo animaron completamente. Que no hay ni siquiera intervención. No me consta, 100%. No he visto un making of ni una entrevista al respecto. Y no importa, el efecto funciona. Pero hay un momento que es puro, de acción viva, que justamente no es este, uno pensaría que es este, pero porque esto es figurativo, el personaje, y ahí es donde hay que distinguir este triángulo de lo que vimos ayer. ¿Se fijaron? Las gotitas de sangre. Esas gotitas son un líquido de verdad. Yo especularía que detrás de este pescadito había un agujerito y metieron un gotero y le hicieron plip, plip, plip. Y se deslizaron en tiempo real estas gotitas. Pero las gotitas
Bueno, no sé por qué se salta cuadros. Es muy rápido. Quizás esté ligeramente acelerado. Estoy de acuerdo. Podría estar ligeramente acelerado para ir con el timing. Es un corto de un ritmo muy rápido. Pero la gotita no es una gotita que no sea un líquido, ¿sabes? Que fuera realmente una especie como de gelatinita que se quedara fija y la fotografiaron y luego le agregaron un poquito más y la fotografiaron. Realmente tiraron la gotita y lo más que hicieron fue acelerarla. Pero podría estar también puro registro. Está abierto ahí a que lo exploren. Además de todas las cosas que hemos ido encontrando, hay un poco de acción viva en este cortometraje. Este cortometraje es una loquera en ese sentido, pues porque mezcla un montón de cosas. Poco le importa. El fondo en este momento, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Es una mancha de pintura o es una nube con corrección de color? No tengo idea, y el asunto de que no tengamos idea nos remite de alguna manera a que no está representando necesariamente nada, sino nada más la emoción y la sensación que necesita en ese momento. En animación se utiliza muy descarado el uso de los colores en ese sentido. Si pueden buscar de pronto como ensayos de video en internet, como del uso del color en Pixar y así, te muestran como toda la gama de cómo lo utilizan. Lo usan con muchos fines emocionales, el color, ¿no? El jorobado de Notre Dame lo atan a la rueda y lo humillan en la plaza pública y todo se vuelve rojo, 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 para expresar la violencia y para que te sobrecoja, y es un asunto más como de la psicología del propio jorobado. Lo intentan más o menos justificar con que se estaba poniendo el atardecer, pero es nada más un vil pretexto que ni siquiera yo creo que necesitaban, pues. Y es más la emoción misma, el que sientas. Ren y Stimpy hace mucho eso, pues. Este episodio clásico en el que se tiene Ren un aparatito como de control mental y ponen la canción de Happy Happy Joy Joy y se pega en la cabeza, no sé si lo han visto pues, pero se pega en la cabeza como para querer romper el casco y cada vez que se pega el fondo deja de ser la habitación en la que están puestas y se vuelve por un flashazo una mancha de pintura espantosa o de tinta y desaparece pues. Es un recurso pictórico de la propia mancha para generarnos una sensación. Y también les quería poner este cortometraje porque los otros ejemplos que vimos hoy y mucho de lo que hemos hablado y el triángulo que pone MacLeod, bla, 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 han sido ilustraciones. Y es para que veamos que en stop motion aplica esta misma lógica. Y en CGI, pues, o sea, en objetos volumétricos tridimensionales, en toda esa zona de las técnicas, tenemos exactamente los mismos principios. Que tengan volumen no los obliga a que se arrinconen en lo figurativo 100%. También ahí tenemos una gama y también Anomaliza es más figurativa que Wallace y Gromit. En CGI pues tenemos las películas de Final Fantasy más figurativas y luego podemos tener Pocoyo, exactamente. Y ahí hay toda una discusión evidentemente que explorar, pero que vamos a tener que platicar más adelante. Y les puedo poner un corto brevísimo, nomás para que se lo lleven y lo mastiquen. Ay, Dios. Qué bueno tener la oportunidad de poner estas cosas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los sueños sí se cumplen. Este maestro es Jack Stauber. Tiene ya más de 1 millón, me parece, suscriptores en YouTube, y si ustedes no son uno de ellos, están en el error. Nada, muy rápidamente, un poco en la misma lógica que podemos nombrar. Hay imagen real, sin duda, en movimiento y todo. ¿En dónde? En el cuello para abajo, ¿no? Ajá. Con el Claymation, lo que es en 2D digital. Sí. Esto es como Paint. ¿No? MS Paint. Súper parco, súper sencillo. Muy Newgrounds. Ajá, sí, hay ahí una herencia, sin duda, pues. Son diseños sintéticos, pero icónicos, hasta cierto punto. Es una casa con elementos sencillos, es un coche con elementos sencillos. Como ya muy bien señalaron, de pronto hay una combinación de técnicas. Y aquí tenemos precisamente todo este amiguín, el cuello para abajo tal cual, es completamente acción viva, completamente registrado, contra un fondo verde, muy probablemente. Lo croma, lo compone sobre este fondo y esta lata
de 2D sintético y le pone un rostro animado con plastilina o alguna cosa por el estilo. Hay un juego evidentemente entre la síntesis y el concepto de diseño, pues. Tiene los ojos bastante más grandes de lo que entre comillas necesitaría para expresar que es un rostro. Distintas técnicas, distintos movimientos, distintas aproximaciones del aspecto visual. Y por si fuera poco, todo el ejercicio tiene como de pronto una texturita, como medio de VHS, como de baja resolución. En el trabajo, Staver juega mucho con esa lógica. Y el audio, justamente, sí, también está ecualizado de alguna manera la voz del narrador, como sobre todo, pues en general, pero la voz del narrador, como para que se sienta viejito. Pero no viejito gratuito, sino viejito de VHS de los 90. Pues. ¿De qué año es este corto? Y este es del año pasado. ¿En serio? Sí, por supuesto. Yo creo que era Underground 70, ¿no? Es que ese es justamente el punto. O sea, parte de la lógica de la filmografía de Jack Staver tiene que ver con que es como si tuvieras encontrado un VHS con un montón de cortometrajes súper oscuros, súper raros, más que setenteros, ochenteros, noventeros, pues, que digas, guau, no puedo creer que esto existió. Y es tal cual eso, solamente que lo está haciendo hoy en día un vato de nuestra edad. Chulada. Chulada de la vida. Bueno, ya son las 8. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias por estar. Tú también, Paco, tú también. Se acabó. Se acabó una más. Qué bueno. Ya solo nos faltan 12. Así que más vale que lo estén disfrutando. Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Si no, no estarían aquí, digo yo. Nada más antes de irnos, una pequeña acotación. Este curso es de 2019, imagínense. Entonces, desde entonces para acá, la verdad es que he ido refinando un poquito algunos de los temas y los conocimientos que voy impartiendo. Y en ese sentido, creo que en el curso original fue un poquito duro respecto a la noción de qué tanto la acción viva permite o no explorar la totalidad del triángulo. Yo dije que se quedaba todo encerrado en lo figurativo, pero creo que la verdad sí hay posibilidades simbólicas, sintéticas y pictóricas que no nos dio tiempo de explorar y ya será para otra ocasión, pero nada más dejo la puerta abierta a que piensen, se los dejo de tarea, ¿no? A que piensen qué posibilidades hay en el resto del espectro si estamos en acción viva. Hay cosas. La próxima clase es para todos, pero de especial interés para quienes realmente buscan volverse animadores, ensuciarse las manos con dibujitos y puppets. Hora de deconstruir el movimiento.